Hola de nuevo. Me alegra volverlos a ver. Espero que estén bien. Sí, hoy vamos a hablar sobre chispas. Ya sé que antes había participado en uno de mis videos. Pero quise investigar más sobre su historia. Y esto fue lo que salió. Algo muy interesante. Los dejo con el video. No puedes conocer la paz sin primero haber conocido la guerra. Y si naces en tiempos de paz, te acostumbras a una vida tranquila. Cuando el conflicto llega, piensas que te han arrebatado tu preciada tranquilidad. Tranquilidad que ha sido construida a base de derramamiento de sangre de centenares de personas que tan siquiera conoces. Lo mismo puede pasar con nosotros. Si nos vemos en la cruda necesidad de participar en un conflicto a gran escala que marque la historia. En su momento, será muy mencionado. Pasarán los años y luego será olvidado. Y en el futuro, se convertirá en un tema apenas nombrado. La violencia está tan arraigada a nuestros genes como el mismo instinto de comer. Somos animales civilizados. Nos hemos autodomesticado. Y en estos tiempos de calma, se nos olvida que todo lo que se ha logrado, si dejamos a un lado las catástrofes naturales y enfermedades, ha sido por pura necesidad imperante de sobrevivir a la precariedad y rudeza que han dejado los destrozos de la guerra. 3500 años de civilización han permitido explorar al ser humano diversas maneras de matarse entre sí. Y no contentos con eso, la guerra siempre está latente. Esta afirmación de que la violencia es parte importante de nosotros y que aún no hemos logrado dominar, va referenciada bajo el enorme y vasto antecedente que han dejado las grandes civilizaciones, pueblos, grupos y personas. Es así que mirando los libros de historia y consultando los artículos del pasado, al menos podremos rememorar a quienes lucharon. Puede que descubramos el error, la necesidad o diferencia de opiniones que los llevó a crear un conflicto que cambiaría la vida, no de miles de personas, sino de un país o de todo el planeta Tierra. Al aprender esto y cómo funcionamos como especie, aun si vivimos en tiempos vagamente pacíficos, tendremos presente que una nueva diferencia de ideales puede surgir en cualquier momento, y ya sabremos a dónde nos puede llevar. Aunque parece que en estos tiempos vivimos tan plácidamente que lo hemos olvidado. Advertencia: la historia que escucharán a continuación fue real. Como siempre, mi posición es imparcial, y más que centrarme en la política, trato de comprender cómo sucedió todo. Así, saco una interpretación de lo leído e investigado, para traer una versión que sea digerible. Puedes tomar este video como mero entretenimiento. Claro, trato de informar y apegarme a la realidad lo máximo posible. Pero en tus manos queda el conocer más sobre este tema que trataré a continuación, donde me tomé la libertad de omitir muchos detalles y tecnicismos que de ponerlos harían un contenido más pesado de digerir en cuanto a comprensión del mismo se debe. Sin nada más que agregar. Y si te gustan los relatos de terror y oscuros, eres bienvenida y bienvenido.
Teófilo Rojas Barón nació en Rovira, Tolima, en el año 1930. Vivía con sus padres en una finca que ellos le llamaban La Esperanza. Su familia apoyaba al Partido Liberal, que en esa época apoyar esta postura política estaba más que mal visto. Se desconoce hasta qué punto los padres de Teófilo Rojas estaban involucrados en los intereses de esta postura política. El gobierno de esa época financió persecuciones y masacres. Teófilo Rojas y su familia tuvieron la mala suerte de vivir en una de las zonas donde la policía secreta, llamados los chulavitas, estaban empezando a operar. Así fue como acribillaron a sus seres queridos. Cabe resaltar que ellos, como muchos otros habitantes de la zona, no tenían educación. Solo eran campesinos que trabajaban duramente sus tierras para subsistir. Imagina que un día como cualquier otro, estás preparando los cultivos y de repente ves como varios hombres uniformados, armados y montados en caballos, se aproximan hacia tu hogar. Cuando llegan, notas que su actitud no es muy cortés. Empiezan a tratar mal a tus padres y les exigen que deben desalojar cuanto antes en donde vives. Toman como excusa el hecho de que no se admiten los liberales, por lo que empiezas a recibir amenazas de estas personas, diciendo que ellos son la autoridad y tienen el poder para hacer lo que les plazca. La situación se vuelve más tensa y tus padres se niegan a irse, por lo que estos hombres empiezan a actuar. A ellos no les vale con querer matar a tu familia. No. Quieren abusar de tu madre, y eso hacen. A tu padre lo obligan a ver, y luego, de que ha acabado todo, asustado, sales del escondite en el que te encontrabas y huyes. Esa escena fue dejada a modo de mensaje de lo que les puede pasar a los que se resistan. Corres como nunca. No sabes cómo, pero llegas a un lugar seguro. Descubres que no eres el único al que le tocó ver una escena infernal. Escuchas rumores de los que lograron huir al igual que tú. Estos rumores mencionan que estos extraños, no contentos con todo lo que provocaron, antes de dejar un lugar, descuartizaban a los habitantes de esa casa, o le hacían el llamado corte franela, la picada a tamal, la decapitación y la mutilación de los órganos sexuales, entre muchas otras atrocidades. Empiezan a nombrar cosas horrorosas. Pones tus manos sobre tus oídos, evitando escuchar, pero es demasiado tarde. Ahora descubres el lado más insano que un niño de 13 años puede ver. Y es la crueldad humana. Esa fue la nueva vida del joven Teófilo: huir y resguardarse con los pocos que se iba encontrando por el camino, y que habían tenido el mismo destino que él. Tardaba más en encontrar a un grupo de refugiados, cuando de nuevo estaba siendo perseguido por el ejército, la policía chulavita o la misma iglesia. Tuvo que pasar hambre, frío y sobrevivir en la selva junto a otros. En ese entonces, ni siquiera se hablaba de guerrilla. Solo eran unos cuantos campesinos huyendo de verdugos con sed de sangre, que justificaban sus acciones contra estas personas por apoyar una ideología o partido político. Ya hemos visto en este canal que los bandoleros sobre los que hemos tratado han tenido la mayoría esa fuerza de voluntad, esa osadía y sed de venganza que se necesita para emprender una cruzada en contra de los que los han atacado. ¿Duro tampoco? Alto. Con esto no quiero decir que estas personas sean inocentes. Son unos jodidos monstruos.
Pero cada historia tiene su origen. No nace siendo un asesino profesional. Y se dice que quizá la CIA estuvo involucrada en enseñarle a los campesinos a cómo torturar gente. ¿Quién sabe? Quizás es solo un rumor. No quiero ponerme conspiranoico. Solo quería dejar claro eso. No piensen que quiero enaltecer a estas personas. No. Tanto de un bando como de otro, ambos cometieron atrocidades innombrables. Solo quería dejar esto claro. Continuemos. Pero en el caso de Teófilo Rojas, quizá estamos ante uno de los primeros que solo quería huir del conflicto para iniciar una nueva vida. Pues mientras escapaba, trataba de encontrar un trabajo honrado en lo que sabía hacer, en lo único que le habían podido dejar de herencia a sus padres antes de ser asesinados: el cultivar la tierra. Cuando encontraba un lugar seguro, ofrecía sus servicios, su conocimiento para ganarse el pan, para al menos no tratar de morir como un perro callejero. En la guerra se pueden ver muchas emociones reflejadas en las personas. Los menos conocedores pensarán que si ocurre un conflicto, tú o tus seres queridos se alzarán en armas para enfrentar a los atacantes. La valentía puede ser algo de admirar, pero no todas las personas comparten las mismas emociones cuando un suceso de tal magnitud se les presenta. Es normal sentir ira, miedo, valentía o pánico. Teófilo Rojas, con 13 años, sintió pánico, y por eso decidió huir una y otra vez. Debemos preguntarnos, ¿tú o yo, con esa edad, no haríamos lo mismo? Así fue que con cada escape conocía sobrevivientes. Se iban uniendo para protegerse entre ellos. Pero con cada huida, el panorama se iba volviendo más oscuro, pues no todos lograban escabullirse de sus depredadores. No fue hasta que llegó a una parte de los Andes, donde se encontró con Leonidas Borja, que al igual que él, había tenido que huir de la violencia. Desde que se unieron, con uñas y dientes, lograron reunir unas cuantas armas, si es que se les puede llamar así, ya que eran escopetas que estaban remendadas, eran inseguras, tanto que corría más peligro el que disparaba que el que estaba frente al cañón. Eso, y unos machetes, les permitió cazar animales en la selva más fácil. Esto le permitiría a Teófilo, y a los que lo acompañaban, más posibilidades de sobrevivir. Cuando huyes, tarde o temprano serás acorralado. Eso le pasó al grupo donde se encontraba Teófilo Rojas. Superados en número, en armas, en alientos, en conocimiento de combate, muchos al ver esto se rendirían y se dejarían ejecutar sin más. El no tener buenas armas no fue excusa para que se defendieran, y eso hicieron. Ese fue el primer combate que presenciaría Teófilo. No se sabe si hubieron muertos del bando contrario, o si sus perseguidores solo huyeron. Lo que sí está claro es que no hay nada más aterrador que un enemigo fuerte que se cree insuperable vea cómo su presa se convierte en cazador. Así fue como los más experimentados en combate se hicieron cargo de cuidar a ancianos, mujeres y niños, víctimas de la violencia que se estaba viviendo en el momento. En estos protegidos estaba Teófilo, que no combatía, pero sí colaboraba en lo que podía, y observaba cómo actuaban sus mayores. Al ver la cacería que estaban orquestando en contra de los liberales,
estos mismos decidieron cambiar sus nombres, ya que detrás de estos había una familia a la que se conectaba, y para proteger a sus seres queridos decidieron mantenerse en el anonimato y operar bajo apodos. Leonidas Borja como el Lobo, Tiberio Borja como Córdoba, David Cantillo como Triunfante, y uno de los más sanguinarios, Arsenio Borja, o más conocido como Santander. Este último era el que buscaba a toda costa policías, militares o gamonales, que serían como los jefes, dueños de fincas del partido político contrario, para asesinarlos de las maneras más brutales. Él era uno de los combatientes que más deshacía frente a las fuerzas chulavitas. Se decía que no podía resistir la sed de sangre que tenía en contra de los anteriormente mencionados, pues para quedar tranquilo, fuese en un lugar público, concurrido o no, si se topaba con alguien perteneciente a alguna de estas ramas, debía asesinarlo para saciar sus ganas. Es decir, que si un policía, militar o gamonal se topaba con él, ya tenían una sentencia de muerte asegurada. Él no perdonaba. Pero ¿por qué este hombre, Arsenio Borja, es tan importante para la historia de Chispas? Bueno, para no desviarnos del tema, lo describiré brevemente. Y es que Arsenio Borja, o Santander, era uno de los principales responsables en proporcionarle comodidades a los refugiados de la violencia. Pues se dice que no solo mataba, sino que robaba a sus víctimas. Esto con la intención de abastecer al grupo lo mejor posible, ya fuese con comida, ropa, dinero o armas. Pese a su sangrienta y descontrolada forma de actuar, era querido, pues hacía de proveedor para darle mejor vida a los que lo habían perdido todo. Dentro del grupo de refugiados, era apreciado, pero afuera de este, era detestado, emprendiendo así el gobierno una persecución a toda costa en su contra, intensificando las atrocidades cometidas por parte de los chulavitas, ya que utilizaban las acciones de este hombre como justificación para arremeter contra los liberales, así estos no hubiesen cometido delitos. La violencia trajo más violencia, y esto ocasionó que ninguno de los dos bandos se detuviera. La persecución continuaba, y los principales jefes que habían resguardado y protegido a los desplazados por la guerra empezaron a ser cazados uno por uno, hasta llegar al punto donde no quedara ninguno que se pusiera al frente para tan siquiera dirigir. Se habían quedado sin líderes, o eso creían, hasta que vieron a un joven Teófilo Rojas, el cual había estado pendiente de todos los pasos que daban sus superiores. Fue así como lo eligieron. Pero por falta de otros combatientes con madera para dirigir, lo que en un inicio era un pequeño grupo, ahora se había convertido en algo más grande, viéndose obligados en un punto a separarse, quedándose ahora sí Teófilo Rojas, o más conocido como Chispas, con una parte de estas personas. Esto se hacía por dos razones. La primera era que un solo hombre no daba abasto para coordinar a tantos. Y la segunda es que las persecuciones no paraban, por lo que un grupo más grande llamaba mucho más la atención y les resultaba más difícil escapar ante un ataque. Allí surgirían las cuadrillas de varios bandoleros y la de Chispas. Pero no surgiría solo eso, pues este sería el comienzo de la guerrilla, tal y como se conoce hoy en día. Hay una frase que reza: las guerrillas no se formaron por su propio gusto,
las creó la violencia. Con Chispas comandando uno de los tantos grupos que se habían armado, empezó su leyenda, y también su persecución, ya que el gobierno, al ver que la mayoría de los jefes que lo habían iniciado todo estaban muertos, por rumores y testimonios, se dieron cuenta de que Teófilo Rojas era uno de los que había compartido vivencias y ayudado a sus fallecidos comandantes. Así pues, no podían dejar que una persona con ese conocimiento los guiara. En este punto, nacería una rivalidad que en su momento fue muy mencionada. Efraín González Telles, o más conocido como Siete Colores, se le había encomendado la misión de cazar a Chispas. Este era un bandolero que apoyaba al gobierno de la época, así que no tenía ningún impedimento para realizar esta tarea. En un principio, parecía fácil el encargo para Siete Colores. Pero cuando tuvo su primer enfrentamiento contra Chispas, el bandolero liberal ya había adquirido bastante experiencia para poder hacerle frente a las cacerías que se le orquestaban en su contra. En el primer conflicto donde Siete Colores y Chispas se encontraron, lucharon aguerridamente para ver quién podría asesinar a quién primero. Pero ninguno logró lo que se habría propuesto. Había perdido casi todos mis derechos, y el único que me quedaba por defender era mi derecho a la vida. Así que me defendí de aquellos que me la querían arrebatar. Eso mismo ocurrió en los demás encuentros. Y pese a ambas cuadrillas enemigas combatir ferozmente, ninguna lograba acabar con la otra. Esto aumentó la frustración de Siete Colores, que en un inicio pensaba que esta tarea resultaba ser algo sencillo. Viéndose obligado a repartir panfletos donde se ofrecía una recompensa a quien diese información sobre Chispas. Por el lado de Chispas, había logrado encontrar un eficiente sistema de alarma que le avisaba si estaban cerca sus enemigos. Y ese era el de entrenar perros para que solo ladraran a los uniformados. Estos caninos estaban ubicados en fincas que rodeaban el lugar donde se encontraba la cuadrilla de Chispas. Si ladraba el primer perro, se creaba un efecto en cadena que alertaba a él y a los demás de que los militares o la policía estaban cerca, dándoles la oportunidad para escapar. Usando este y otros métodos para evadir a las autoridades y a sus cazadores, los chulavitas, provocó que el gobierno empezara a implementar otras estrategias para poner en contra a las personas que lo resguardaban, iniciando así una campaña de desprestigio y noticias falsas, donde se le acusaba de cometer masacres en contra de inocentes. Por este tipo de desprestigio y desinformación, no se puede saber exactamente a cuántas personas en realidad habría matado a Chispas. Así que pueden tomar esto, que escucharán a continuación, como un simple dato curioso. 50 asaltos entre 1954 y julio de 1957. Cerca de 500 muertos. Varios raptos de menores, hurto y más de medio centenar de heridos. En un área que cobijaba los siguientes municipios de la zona central del Tolima: Ibagué, Rovira, Cajamarca y Ortega. 1954, 8 asaltos y 101 muertos. 1955, 6 asaltos y 69 muertos. 1956, 16 asaltos y 148 muertos. 1957, 20 asaltos y 162 muertos. Si estos datos se tomaban como ciertos, Chispas no podía ser visto más que como un símbolo del terror y de la muerte. Aquí empezó a tambalear el destino de Chispas, pues otra táctica que se implementó por parte del ejército en esa época
fue obligar a los campesinos que alejaran a los perros de los caminos circundantes que conectaban con las fincas. Esto, y prohibir el uso de pirotecnia, le quitaba a Chispas un importante sistema de detección. Su punto de inflexión fue tener un romance con la hija de uno de los campesinos, dueño de una finca que quedaba muy cerca de su ubicación, pues el padre de esta chica dio información sobre la ubicación exacta del refugio de Chispas. Información que resultó ser verídica. Chispas estaba huyendo, pero ya era demasiado tarde. La fase final del cerco comenzó el 19 de enero de 1963, distribuidas en 4 patrullas, las tropas del batallón Cisneros, que debían comunicarse entre sí por medio de radio, pito, bengalas y disparos cuando tuvieran ante sí el blanco de la operación. Marcharon a pie por entre los cafetales durante la noche del 21 de enero. El armamento que llevaban parecía presagiar una gran batalla. Batalla que no se dio, pues una de las patrullas avistó al bandolero en su huida. Solo bastaron 6 disparos de fusil y 9 de carabina para abatir al famoso bandolero Chispas. Aquí terminaría su legado y su historia, pues a diferencia de su némesis, Siete Colores, Chispas murió como había iniciado su cruzada, huyendo, y Siete Colores murió enfrentando a un centenar de soldados. Esto es importante porque a la vista pública, el mito de Chispas se vio opacado por su final, ya que no se necesitó mucho esfuerzo para acabar con su vida. Al contrario de cómo se fue su enemigo, que tras haber enfrentado a todo un ejército y después de ser abatido, las personas que habían presenciado todo acusaban a las fuerzas militares de cobardes y asesinos. Lograr que la opinión pública se ponga de tu lado, aún así, hubieses cometido atrocidades, es algo muy difícil de conseguir. Quería hacer esta comparación, porque en un caso podemos ver cómo uno por un lado solo estaba tratando de escapar del conflicto, y el otro lo buscaba. Uno murió como un cobarde que huía, y otro murió como un valiente. Es como el agua y el aceite. 2 personalidades completamente distintas, que se conectan en algún punto de la historia. Así pues, se desvela que al inicio de la guerrilla, un problema que en la actualidad aún afecta a miles de familias colombianas, surgió por el mal actuar del gobierno de esa época. ¿Quién pensaría que acabar con unos cuantos campesinos sería el inicio de una gran problemática que llevaría a un país con tanto potencial a tener un presente tan decadente? Por eso debemos indagar. No es como la mayoría de películas, donde el malo es malo porque quiere. En la vida real, en muchos casos, el malo se volvió así porque fue obligado a actuar. Y los que pagan el precio de todas estas acciones somos nosotros, personas del común, que desconocemos el porqué de todo. Nuestra propia ignorancia suele ser nuestra mayor perdición. Como dice la canción, todo tiene su final. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero que la hayan disfrutado. Pueden dejar su comentario. Los estaré leyendo. También su me gusta. Y si este video es apoyado, les traeré la historia de los chulavitas. Auténticos hijos de puta. Por ahora, no me queda nada más que darles las gracias. Hasta pronto.